Buenas, Buenas. Hola Carola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bien. Hola Carola, ¿le dijiste, Santi? hola Carola, Ah, un perdón. versito. Pensé que el segundo nombre de Margarita era Carola, o Carolina. No, me mataban, imagínate. ¿Eh? Margarita. Bueno, Cómo es el segundo nombre de Margarita? no, María Margarita. Ah, Margarita, el segundo. MM, MMP. MMP. Hola Rosario. Sí, no subiste las clases. Uh, No las subiste, ¿eh? Subí Muy el mal. power. Subí el power. Sí, sí, lo vi. Bancame, Carola. tarea sube. Claro, no, yo, porque estoy re perdida, por eso te Pará. digo. Eh, Igual tampoco leí, ¿eh? 100% tengo responsabilidad, ¿bien? Pero en la normalidad, Margarita, Carola, No, ya sé, no se graban las clases. ya sé. Pero bueno, ya que las estás grabando, digo, Déjame bueno. defenderme. Tenés razón. Somos 3, vamos a esperar un poquito más, ¿sí? Prometo que mañana las subo todas. Son 2, creo. Lo tomo con pinza. Retrocedimos, ¿vieron? Retrocedimos un casillero. Sí. Sí, malísimo. Bueno. Me está preocupando este ausentismo. No, ya van a venir. ¿Sí? Sí. Bueno, un minuto más porque por respeto a ustedes, ¿sí? Me pongo ya con mm, ansiedad que ese minuto se van a hacer 30 segundos. Ahí se suma Sol. ¿Qué tuvieron antes? ¿Tuvieron algo? Vida. Bien la Sí. naturaleza. Ah, pobre, el de vida la está remando, ¿no? ¿Cómo hace vida por Zoom? No, y el de Está natación, buena igual la hermoso. materia. No, ¿y natación? ¿Y gimnasia deportiva? No, gimnasia, nosotros somos. Natación un fracaso. No, imposible nadar por Zoom. Pobre loco, ya no saben qué hacer. Están con todo el de básquet, es un desastre. Como que los locos también, como que quieren meterle, pero están deprimidos, se ve la depresión en la cara. Hola, Sol. Hola, Sol. Bueno, vamos a empezar. No sé, coméntenle a sus compañeros. Si termino hoy, que seguramente terminemos el capítulo número 3, el día lunes hay un trabajo práctico. Cerramos el trabajo práctico. ¿Sí? Terminantemente prohibido, igual lo voy a escribir todo esto en el grupo, que copien y peguen, por Dios se los pido. ¿Sí? Prefiero que desaprueben y que aprendan. ¿Qué más? Bueno, no, nada más. Empiezo a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Sí, No, esto no. Ya lo vimos. Bueno. Esta es la última fotito que hay sobre lo que es la respiración, sobre lo que es la ventilación pulmonar. Si me callo es porque admito gente. Y nos metemos en lo que es. Hoy vamos a ver regulación de la respiración, lo que es el equilibrio ácido-base y las adaptaciones cardiorrespiratorias. Bien, eso es el menú de hoy. Vamos a intentar ir rapidito. No nos vamos a meter
dentro de cada uno de los conceptos porque son muy complejos, son temas difíciles que los vamos a ver por arriba porque no necesitamos más. Aquel que quiera ahondar o me pregunta o... Mónica, ahí vamos queriendo, ahí van 8. O me pregunta o lee. Frecuencia y profundidad respiratoria. 4 factores que pueden llegar a modificar para aumentar o para disminuir tanto la frecuencia, ¿sí?, como el ritmo respiratorio. Creo que esta foto no está en el Power que subí, ¿sí? Y habla de 4 factores, los factores físicos, la voluntad, el emocional, ¿sí?, y el químico. Esta es rapidito, pero bueno, nosotros tenemos que saber que les quede claro que la respiración es voluntaria e involuntaria. Se puede llegar a hacer en forma voluntaria o también en forma involuntaria. Aunque quieras, ¿sí?, vos estás conteniendo la respiración hasta cierto punto, ¿sí?, y por más que vos no quieras, vas a respirar igual. Eso quiere decir que es involuntario, ¿sí? Un ejemplo muy, muy tonto, pero bueno, había que aclararlo. Y estos factores son los que pueden llegar a aumentar o no el ritmo o la profundidad respiratoria. Los factores físicos, vamos a hacerlo medio feedback, esta es fácil, esta foto. Hará significado, perdón, me trabé, hará significado el factor físico? ¿Al cuerpo en actividad física? Exactamente, sí, que no solo tiene que... no lo llevemos al ejercicio, sino al hablar, al reírse, ¿sí?, al gritar. Eso es un factor físico que puede llegar a aumentar o no la frecuencia cardíaca, ¿sí? El factor voluntario, ¿a qué puede llegar a hacer mención? ¿Qué haces voluntario vos? ¿Te movés? ¿Te movés? Sí, que también lo podemos relacionar con lo físico, ¿está? ¿Sí? A la alimentación, ¿bien? ¿Sí? El factor emocional lo podemos llevar para el lado de un, no sé, susto, me sale la palabra susto, ¿sí? Ante una reacción, sí, de asustarse, Sí, ante una ansiedad, esas cosas. ante el tacto, el frío o el calor, ¿sí? Si tocas algo, ahí ya entran los mecanorreceptores, ¿sí? Eso lo llama. Y los factores químicos, y ahí sí esto es más importante, es más fisiológico, a los niveles parciales, ¿sí?, de la presión del dióxido de carbono o de la presión de oxígeno o del descenso del pH. ¿Qué es el pH? Ahora lo vamos a ver. Factores químicos, niveles de dióxido de carbono, niveles de oxígeno o descenso del pH. Bien, finalizamos con esta y empezamos a meternos ya en algo más neural. Uy, me fui. Bueno, acá estamos. La regulación respiratoria. Yo intenté hacer un mapita conceptual, no me salió, por eso me salió esto. No te rías, Margarita, ¿sí? Bien. Nosotros vamos a poner la regulación respiratoria y vamos a sacar 2 flechitas. La respiración la va a regular los centros nerviosos y los quimiorreceptores. Y ahí voy, ¿eh? De los centros nerviosos, saquen 2 flechitas más y pongan lo que es la corteza y el tallo encefálico. De la corteza lo único que vamos a decir, que de ahí es la respiración voluntaria, el control voluntario. De la corteza cerebral, ¿sí? Hablando de eso. Y el tallo encefálico es el control involuntario. Y de ahí saquen 3 flechitas. Y el tallo encefálico, o el centro respiratorio, en algunos libros lo pueden encontrar como centro respiratorio, son 3. Candela se suma. ¿Desde el control involuntario sacamos 3 flechitas o del tallo encefálico? Desde el tallo encefálico, Santi. ¿Sí? ¿Tallo encefálico o qué otro nombre? Centro respiratorio, Marga. ¿Le dicen Margarita? ¿Marga? Sí. Sí. Bien. Prendan los micrófonos, chicos. Bueno. Saquen 3. Mesencéfalo, que no le vamos a dar bola.
¿Cómo? Mesencéfalo. ¿Cómo se escribe con C? SC. Protuberancia anular. Y la tercera es el bulbo raquídeo, el más importante. Mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir del bulbo raquídeo saliendo de un poco de lo que es la respiración? Que va a mandar mensajes. Se le fue el sol y ahí entra. Que va a mandar mensajes para la contracción y para la relajación muscular. ¿Sí? Que va a regular la segregación de los jugos gástricos involucrados en el aparato digestivo, en el sistema digestivo. Va a regular la frecuencia cardíaca, las pulsaciones, los latidos del corazón. Y controla y regula el habla, el estornudo, la tos. ¿Bien? Ahora, ¿Alguien conoce a Katy Mione? ¿Eh? No es un chiste, creo que no es un chiste, pero no la conozco. Katy ¿Qué? Mione. No sé, ¿la conocen? No. No, pero puede ser alguien que entre con otra cosa. Sí, me parece que es Manu. Manu, ¿sos vos? Esperen que esto tengo que chequearlo porque ya me dijeron. Ah, no, es Agustínez. Hola, Agustín. Sí, querido, ¿cómo andás? Seguramente sea tu mamá, Katy Mioni, Catalina Mione. No, ese es de mi novia porque me quedé sin batería de celu. Bueno, perfecto. Vuelvo. pregunta. Sí, Manda mensajes para la contracción, la primera. no te escuché. La primera, manda mensajes para la O contracción. para la relajación muscular, Marga. Ok. Bien. Y ahora vamos a definir el mesencéfalo, no le vamos a dar bolilla. Y ¿qué más podemos llegar a decir de la protuberancia anular? O también llamado puente de Barolo. Con B corta, Rochi. Protuberancia anular o puente de Barolo. ¿Sí? Fuera de lo que es lo respiratorio, no. Esa protuberancia anular, esa partecita del tallo encefálico, hace lo que nos mantenga en pie. Interviene en nuestras emociones. Acelera la frecuencia cardíaca, acelera la respiración y junta información de los sensores que están en las articulaciones. No llegamos ni loco, me parece, Alberto. Punta. Bien. No sé quién habló. Vamos a lo que son los quimiorreceptores. Punta, sensores. Reúne información de los sensores de las articulaciones, Santi. Gracias. No, por favor. Bien, por favor que quede claro, ¿sí? Los centros nerviosos que recién mencionamos, más los quimiorreceptores que ahora los vamos a describir, van a regular nuestra respiración, ya sea voluntaria o involuntaria. ¿Bien? Los quimiorreceptores son receptores que van a detectar, obviamente, cambios químicos. Perdón, medio redundante, pero bueno, es así. Son receptores que ahora les voy a decir dónde están. Que van a detectar cambios químicos. Y los cambios químicos son los siguientes. Pero esperen. Saquen dos flechitas y pongan quimiorreceptores en la parte central, quimiorreceptores en la periferia. ¿Qué era lo que detectaban? Cambios Cambios químicos. químicos. Los cambios químicos son las presiones parciales tanto de dióxido de carbono como de oxígeno o de hidrogeniones. No se asusten. No vamos a llegar, me parece, pero bueno, no importa. Bien, en la periferia los quimiorreceptores están tanto en la carótida como en la aorta. ¿Sí? ¿Y qué detectan? Cuando la presión de oxígeno disminuye.
cuando la presión de dióxido de carbono aumenta y cuando aumentan los hidrogeniones. Después lo definimos, ¿eh? ¿Bien? Y los vamos para lo central. Y los quimiorreceptores en la parte central se encuentran en el bulbo raquídeo. Vuelvo a poner bulbo raquídeo. Y ahí sí, ¿por qué la importancia del bulbo raquídeo? Porque va a detectar si aumenta la presión de dióxido de carbono o si aumentan los hidrogeniones también. Me quedé con lo periférico, dijiste, detectan la presión de dióxido de carbono cuando disminuye, cuando la presión de dióxido de carbono aumenta y ¿qué de los Y cuando aumentan los hidrogeniones. Los tres cambios principales. Obviamente detectan más, pero lo hacemos simple. Bien. ¿Bien? ¿Qué más? Ah, y esto, bueno. Perdón, Acá. otra pregunta más. No, Sí, no Marga, sé. dale. Periférico, ubicado en la carótida ahí, ¿dónde va? Y en la aorta, y en la arteria aorta. La carótida es la ramita de la aorta, ¿sí? Tramito chiquito, pero va del corazón al cerebro. La aorta, ya lo explicamos en lo cardiovascular. La carótida creo que no lo habíamos nombrado, porque no estaba relacionada con lo cardíaco. Y acá, bueno, el mesencéfalo no tiene muchas, o sí tiene funciones, pero pero son más secundarias para nosotros. Bueno, acá están ubicados, ¿sí? Todo eso sería el tallo encefálico o el centro respiratorio, ¿sí? Fíjense que está ahí todo cerquita de nuestro encéfalo. ¿Y qué voy a hacer con esto? A partir de ahora hay 3 conceptitos más antes de, como que le doy un descanso, ¿sí? O algo más o menos interesante del entrenamiento, con lo que es, porque se viene lo que es el equilibrio ácido-base. Estos son conceptos que también están íntimamente relacionados con nuestra respiración. Y tenemos que saber lo que es la hiperventilación, aunque ya lo sepan, ¿sí? Es el aumento de la ventilación pulmonar, ¿sí? O también llamado sobrerrespiración, ¿sí? Produce mareos, si hiperventilamos demasiado. Y puse la fotito de un nadador, que no sé quién es, ¿sí? La saqué de internet. Pero, ¿por qué puse una fotito de un nadador? Porque vieron, no sé si alguno nada, para hacer subacuático, ¿sí? Empiezan a hiperventilar, ¿sí? Santi me hace así con la cabeza filmando. Y lo que hacen ellos, que no sé si está comprobado, no les voy a mentir si está comprobado científicamente, es como que reducen las ganas de respirar, ¿sí? Como que intentan sacarse las ganas de respirar. Pero eso no aumenta las reservas de oxígeno, ¿eh? No quiere decir que si hagas eso vas a tener mayor oxígeno en los pulmones. Pero bueno, se hace más bien psicológicamente o más bien, como dije recién, para reducir lo que es el agotamiento respiratorio, ¿sí? Para intentar llegar lo más lejos posible. Sí pasa científicamente, sí está comprobado fisiológicamente que si es voluntario esa hiperventilación, no es que cuando salí a correr empecé a hiperventilar, no, si yo estoy sentado y empiezo a hiperventilar, ¿sí? Voy a reducir la presión de oxígeno de nuestra sangre. Al reducir, ¿sí? Al bajar la presión de oxígeno, la concentración de los hidrogeniones, que todavía no lo definí, disminuye. La concentración de hidrogeniones disminuye. ¿Cómo era? Si la hiperventilación es voluntaria, reduzco. La presión de oxígeno. Ok. Bien, primer conceptito. Segundo, la disnea. ¿Alguien sabe lo que es la disnea? Lo contrario a la apnea. Sí, no sé si lo contrario, Santi. Pero es una respiración corta, es algo incapacidad. No vamos a hablar de patologías, ¿eh? En una persona normal
una incapacidad para respirar, músculos respiratorios fatigados, ¿sí? Y si existe la disnea, no se va a restablecer lo que es el mecanismo homeostático. ¿Bien? Esto puede llegar a pasar en el ejercicio o durante el ejercicio a aquellas personas sedentarias que tienen un mal acondicionamiento de lo que son los músculos respiratorios. El diafragmático, el intercostal, ¿bien? ¿Se acuerdan? Nada. ¿Y qué dice ahí abajo? Yo no veo nada porque está todo eso, pero dice esfuerzo para respirar y algo más debe decir la definición de disnea en esa imagen. Y la última, lo que dijo Santi, lo que es la apnea, ¿bien? Es una pausa respiratoria. Se produce por inmadurez de los centros, por obstrucción de la vía aérea. Y que quizás la mayoría lo tiene, y esto se opera, es quirúrgico en edades tempranas, ¿sí? Un crecimiento grande de las amígdalas, eso produce anginas, pero ¿qué hacen las amígdalas? Durante la noche, las horas de sueño, me hacen producir esta apnea, ¿sí? Llamarlo ronquidos o ronquidos intervalados o interrumpidos, como cuando la persona se queda sin aire y larga el ronquido. No sé si estoy siendo gráfico. Por eso, excelente, muchísimas gracias. ¿Sí? Dura unos segundos, ¿sí? Y mirá, bueno, esta amígdala creció en exceso y causa apnea del sueño debido a la obstrucción, ¿sí? De las vías aéreas. No hay más, sí, hay más de estos. Estos los salteamos porque ya habíamos hablado de lo que era la altitud. Pasa todo esto. Sigo. Bien, pausa. Tomen agua y nos vamos a empezar a meter en esto. Antes de arrancar con lo que es el equilibrio ácido-base, nosotros tenemos que saber que existen muchísimos valores, ¿sí? En nuestro cuerpo. Pero estos son los valores relacionados y los normales a el equilibrio ácido-base o al organismo. pH, ahora vamos a definirlos a todos, menos el último, que quiero que me lo averigüen ustedes, va a ser pregunta de examen. El pH es el potencial hidrógeno, no importa, ahora después lo describo, pero es el 7, ¿sí? Está entre 7.35 y 7.45. Anoten esto, porque si no anotamos esto no vamos a entender nada después. ¿El 35 menos es? ¿O? No, entre 7.35 y 7, perdón. Eso es un guión. Ok. Es la presión, perdón, el pH del organismo en general. El estómago tiene otro pH diferente, no le demos bola, pero nosotros tenemos que saber que es 7. Perdón, Bien. El segundo dice que es la presión parcial de dióxido de carbono. Presión parcial de dióxido de carbono. Y es entre 35 y 45, vamos a poner una media de 40, y se mide en milímetros de mercurio. mmHg, milímetros de mercurio. Y el otro es el bicarbonato, HCO3 es el bicarbonato, que tiene que estar una media de 24, y se mide en miliequivalentes por litro. Miliequivalentes por litro. ¿Bien? ¿Qué era el HCO3? Bicarbonato, Santi. ¿Y el pH cómo se...? No me acuerdo. ¿Dijiste cómo se medía? En sangre. No con análisis, eso, Sangre. Rochi. Pero tenemos que siempre... Ahora voy a eso, ¿eh? Quiero darle una... No lo van a entender, pero sí lo van a entender. Estoy dando clase, sí. Perdón, estamos en vivo. Bueno, pregunta de examen, que después también la voy a poner, o si no escribo nada sobre eso, háganme acordar. ¿Qué es el bicarbonato? Háganme acordar eso, nada más. Una de las preguntas del examen, no sé si llegamos el lunes. Bien. Perdón. Sí, Bueno. vuelvo.
Dale, ¿el bicarbonato en qué se mide? Mili equivalentes por litro. Ok, gracias. Bueno, ahora sí. Nos vamos a meter en el equilibrio ácido-base. ¿Sí? ¿Qué es el equilibrio ácido-base? Es un proceso complejo de reacciones químicas que la generan varios órganos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, o que participan, que generan, que participan, para mantener los valores normales ya nombrados, los anteriores, y también para mantener en equilibrio, como dice la palabra, lo que es la volemia, lo que es la presión osmótica, etc. Lo único que nos interesa fueron los valores normales en este caso. Proceso de reacciones complejas, de reacciones químicas, ¿sí? Que varios órganos de nuestro cuerpo participan para mantener estables los valores normales nombrados. ¿Sí? Yes. Bien. Mantenimiento de un nivel normal de la concentración de iones hidrógenos en los fluidos del organismo, más de lo mismo. ¿Qué es un hidrogenión o un ion hidrógeno? Es un electrolito que si este electrolito aumenta los valores normales nombrados, puede llegar a alterar estructuras de proteínas, las estructuras de las enzimas, puede llegar a alterar nuestra contractibilidad muscular, puede llegar a alterar nuestras transmisiones neurales. Y cuando digo alterar, ¿sí? Puede llegar a causar graves daños en nuestro organismo. ¿Bien? ¿Qué electrolito era, profe, que dijiste? Es un ion hidrógeno, o un hidrogenión, como quieran llamarlo, es un electrolito que puede llegar Ahí a está. aumentar los valores normales. Y si aumentan los valores normales, puede llegar a alterar funciones proteicas, funciones enzimáticas, funciones de contracciones musculares, funciones neurales, y nos puede llegar a hacer daño. Y ahí voy. Relacionen todo, por favor. Yo pongo pH ahí, segundo puntito. El pH, si tengo que definirlo, esa sigla es el potencial hidrógeno. ¿Bien? Hay una escala de pH que arranca en 0, la mitad es 7 y va al 14. ¿Sí? No se las voy a decir. Una regla, profe. Sí. Ahí. De 0 a 7 hay acidez, es acidosis. De 7 a 14 es base, ácido base, ¿sí? O alcalinidad también, o alcalosis, como quiera llamar. El 7 es neutro. ¿Bien? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si yo tengo un pH 6, me muero. O si yo tengo un pH 8, también me muero. Marga, decime, metan un bocadillo, que estás diciendo que sí. Sí, lo vi yo en el colegio. ¿A dónde? ¿Esos resultados comúnmente aparecen cuando te piden análisis de orina o no? No te escucho, Rochi. Cuando te hacen análisis de orina, ¿no te sale el pH también a veces? Sí, pero hay El índice de diferentes pH en pH, nuestro no sé qué. organismo. Sí, es fundamental. ¿En dónde lo viste, Margarita? Contame. En el colegio, Ah, bueno. Bien. o en genética no sé, en una materia así, biología.
Bien, ¿sí? Es una medida, entonces, de acidez o de alcalinidad. ¿Bien? Y lo que va a indicar ese pH es la concentración de iones hidrógeno, por eso es tan importante. Nos indica la concentración de iones hidrógenos. ¿Bien? Basta. Perdón. ¿Qué más dice? Sangre y músculos tienen sustancia base que se combinan con los ácidos, que se combinan con los hidrógenos para amortiguar el pH. Ácidos, bueno, son más ácidos. Y acá me voy a detener un poquito. Los hidrogeniones van a entrar a los líquidos corporales nuestros a partir de ácidos. Y son 4 ácidos que vamos a nombrar. ¿Bien? ¿Podés repetir de vuelta lo que dijiste? Los Sí. hidrogeniones. Los hidrogeniones van a entrar a los líquidos corporales a partir o a través de los ácidos. El primer ácido que tenemos que nombrar es el ácido carbónico, relacionado con el bicarbonato, que es pregunta de examen, que lo va a producir el metabolismo de la glucosa. El segundo ácido que vamos a nombrar es el ácido láctico. ¿Quién lo produce? ¿Qué metabolismo? ¿Cuál era el primero, profe? Ácido carbónico, Rochi. Ácido láctico, Gracias. ¿quién lo produce? También la glucosa. El metabolismo de la glucosa. Glucogeónesis. Claro, no sé quién habló, pero sí, bien. Creo que fue Juani. Juani. Tercer ácido, ácido sulfúrico. Juani. Lo producen cuando se oxidan los aminoácidos. No me pregunten qué es un aminoácido. Cuarto ácido, ácido fosfórico. Cuando se oxidan, se va a producir cuando se oxidan las fosfoproteínas. Tampoco me lo pregunten. ¿Cuál es el último, profe? Ácido fosfórico. Bien. Continuamos. En nuestra vida hay más tendencia a la parte ácida que a la base, ¿sí? Hay más acidosis que alcalosis. Eso ténganlo en cuenta. Y el último puntito dice alimentos, ¿sí? Vamos a nombrar algunos alimentos que pueden ser formadores de ácido y alimentos que son formadores de base. Alimentos formadores de ácido se encuentran en la carne, en el pescado y en los huevos, y son minerales. Y los alimentos formadores de bases se encuentran en las frutas y en las verduras, y es el potasio, es el sodio, es el magnesio. ¿En dónde se encuentra? También en el cloro, en el potasio, en el magnesio. ¿Bien? ¿Cómo venimos? Bien. Bien. Con ritmo. Con ritmo. Escuchen una cosa, esto es importante. Se lo voy a escribir así, es más fácil. No se lo escribo, más fácil. Si los hidrogeniones aumentan, baja el pH. Aumento de hidrogeniones, disminución de pH. Es igual a alcalemia. Es clave todo esto. Aumento de hidrogeniones. ¿Cómo? Aumento de hidrogeniones, H+, el más arriba. H positivo, perdón. Descenso del pH. Alcalemia.
Si los hidrogeniones aumentan, el pH desciende. Acidemia. Dijiste 2 veces lo mismo. ¿Sí? No. Vamos de vuelta. Sí, sí. Como dijiste, aumenta. Si los hidrogeniones descienden, aumenta el pH. ¿Eso dije? Eso, así es, ¿eh? Ahora sí. ¿Cómo Bien. no? Pará, de vuelta. Si los Bueno, hidrogeniones ahora que se los aumentan, escribo que es más fácil. Si aumenta el hidrogenión, baja Ahí el va. pH. En un pizarrón no me pasaría. O sí, qué sé yo. ¿Se ve? Ah, El primero es alcalemia. Aumento del hidrogenión, descenso del pH. El segundo es acidemia. Reducción de los hidrogeniones, aumento del pH. Tremenda prolijidad. Parece una hoja de lapicera, ¿eh? Es la compu. ¿Bien? Continuamos. ¿Se va entendiendo No, lo que es profe, el equilibrio ácido-base? profe, el Ya le último, quedó. No escuché. el último, ¿cómo era? Descenso de los hidrogenoles, aumento del pH, ¿cómo se llama? Acidemia. ¿y Acordate el primero? Yo hice la tablita acá. Pará. Estoy escribiendo en el pizarrón. ¿Sí? 0 Pero no es... a 7 es ácido. ¿Sí? Uy, me fui. De 7 a 14 es base. ¿Bien? Hola, Ale. Recién te veo ahí, apareces. Siempre están los mismos, pero bueno, apareciste vos ahora. Bueno, ¿qué es un ácido? Es una molécula que va a donar o que puede donar un ion hidrógeno. Para seguir entendiendo esto, ¿eh? Es lo opuesto a una base, obviamente. Es una molécula que dona un hidrogenión, que es una base o alcalí, en algunos, perdón, alcalino álcali, haciéndola álcali, ¿sí? Viene de alcalinidad. Base o álcali es una molécula que acepta o que recibe el hidrogenión. ¿Bien? ¿Que acepta o que recibe? Un hidrogenión, Agus. ¿No era que dona? No, el que dona es el ácido. Rochi. A ver, pará, de vuelta. Vamos de vuelta. Un ¿Qué ácido puse? es una molécula que va a donar, ¿sí? Que va a dar, ¿sí? Que va a prestar un hidrogenión. La base es lo Ok. opuesto. El que la recibe. Ah, bien, ahí entendí. Bueno. Esperen que se me complicó. ¿Qué sí? ¿Estamos bien? Bien. El equilibrio ácido-base tiene que ser regulado, ¿sí? Y dice que el pH de los fluidos corporales se va a mantener por amortiguadores o por sistemas integrados. Y hay tres, llamémoslos sistemas, que van a regular este equilibrio ácido-base. Uno va a ser en forma inmediata, el otro va a ser en forma mediata, y el tercero va a ser en forma tardía, pero el tercero es el más potente. ¿Sí? El primero dice llamarse amortiguadores químicos, ¿sí? Amortiguadores buffer o tampones de los líquidos corporales. Repito el primero, amortiguadores químicos, ¿sí? Que también lo pueden encontrar como buffer o tampones de líquidos corporales. Estos amortiguadores tienen una acción inmediata y son el bicarbonato, los fosfatos, las proteínas, la hemoglobina.
y no recuerdo más. Entonces, sí o sí tenemos que regular esto, se tiene que mantener como proceso homeostático, ¿sí? El equilibrio ácido-base, con todo lo importante, hay que regularlo. El primero que va a reaccionar van a ser el bicarbonato, va a ser